Bienvenidos amigos una vez más a este repaso de la lección de Escuela Sabática, el origen y la naturaleza de la Biblia. Nos encontramos estudiando cómo interpretar la Biblia, la lección de este trimestre. Lo primero que hay que comprender es que la palabra de Dios tiene un origen. Ese origen no descansa en la humanidad. Si fuera así, entonces la Biblia sería como cualquier libro de literatura, ciencia, matemáticas, filosofías. Pero la misma Biblia nos dice cuál es su origen. Segunda de Pedro 1:21 dice que la palabra de Dios no fue traída por la voluntad humana, sino que esto vino de Dios. Dios habló, Dios inspiró y Dios hizo que ese mensaje llegara. Así que vemos que el origen de la palabra de Dios descansa en el mismo Dios. Su naturaleza es divino-humana en el sentido de que así como Dios usó el recurso humano, que fueron profetas, hombres escogidos, hombres santos, y Dios cuidó su mensaje al profeta escribirlo. Para comprender el origen y la naturaleza de la Biblia, debemos acercarnos a la misma con fe, sin dudar. Ir a la palabra de Dios debe producir gozo y esperanza, como nos dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Vemos que Dios nos dejó este legado, es la palabra de Dios, donde se encuentra el mensaje de Dios para que la raza humana tenga consuelo, tenga esperanza en las Escrituras. Así que vemos cuán amoroso es Dios al dejarnos esta carta donde se ve la historia de Dios en favor de la humanidad. Así que la Biblia fue inspirada y escrita para que aprendamos de las historias pasadas, de las profecías, de la educación y formación de los hijos. La Biblia nos habla de un futuro glorioso para todos los seres humanos que hagan arreglos con el Señor. Todo esto es para que tengamos esperanza. No solamente es visualizar la triste realidad en que nos encontramos, entre enfermedades, entre muertes, hay caos en la naturaleza, situaciones políticas, niños que mueren, jóvenes que no alcanzan la edad adulta, ancianos maravillosos que no nos resignamos a perder. La palabra de Dios nos habla, hay un mensaje especial para nosotros acá, de que todo lo que está en ella es para que nosotros tengamos una esperanza, visualicemos un futuro distinto. Por tal razón, no podemos tratar la palabra de Dios como un libro cualquiera, un libro de biología o matemática, historia o alguna novela que nos provoca emoción y despierta nuestro interés. Al venir a la palabra de Dios, debemos hacerlo con reverencia, entendiendo que es la palabra de Dios. Y tenemos que tener disposición de entender. Los instrumentos utilizados fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Los profetas eran siervos de Dios. Se les llamaba hombres santos de Dios. Dios transmite su mensaje a estos grandes siervos de Dios. Y el Señor siempre ha mantenido una relación con el ser humano a través de sus profetas. Dios no nos dejó a oscuras, sino que a través de los profetas siempre Dios ha transmitido ese mensaje por medio de ellos, como dice Amós 3:7. Dice que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Siempre Dios revela su voluntad, siempre lo hizo a través de los profetas.
Así que tenemos esa seguridad del origen, de dónde viene la palabra de Dios, que no es algo meramente humano, sino que el autor es Dios. Por eso allí se habla del inicio de la creación, cómo surgió todo. También nos explica por qué estamos acá, el pecado entró, pero también nos muestra hacia el futuro cómo va a terminar todo. Así que vemos ese origen marcado desde Génesis, Apocalipsis, un origen divino. La misma palabra de Dios nos habla de ese contenido divino. Dios aparece en ella como autor de toda la Biblia. Sin duda, la Biblia es inspirada y su contenido lo demuestra por medio de su historia, por medio de su profecía, por medio de sus promesas. Cuántas promesas hermosas hay para los desalientados acá en la palabra de Dios. Cuántas profecías nos conectan y nos muestran el futuro. De hecho, todo lo que está pasando ahora ya había sido mencionado por las profecías bíblicas. También el poder transformador de la Biblia nos habilita para toda buena obra. Así que el joven allí puede limpiar su camino, como dice el Salmo 119. Allí podemos aprender sobre métodos de educación para los hijos. La familia puede tener un rumbo distinto. Todo esto es acercarnos con fe, con reverencia, con respeto, porque la palabra de Dios, por el simple hecho de venir de Dios, merece ese respeto de nuestra parte. Así que vemos un Dios que no se le escapan detalles. Dios está aquí en la Biblia y vemos que quien inicia la revelación, quien inicia el proceso en la escritura, todo es Dios, porque Dios está interesado en nuestra salvación. Dios está interesado en la familia, en las comunidades. Dios tiene un interés sumamente grande para que el ser humano entienda que lejos de Él no hay escapatoria en el sentido de la muerte, el fracaso, el caos, el futuro incierto. Por medio de la palabra de Dios el hombre encuentra una nueva vislumbre de vida y es transformado no solamente cuando venga Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva, es transformado acá como un mejor ciudadano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, con unos valores celestiales, por así decirlo, porque ese carácter se va forjando. Así que Dios, vemos el amor de Dios en esto. Dios cuidó su mensaje al ser escrito. Dios cuidó ese mensaje. Y vemos que en Éxodo 34, 27, Dios le ordena a Moisés. El proceso de escritura empieza con Dios siempre. Y Dios le ordena a Moisés que escriba las palabras. Las palabras que se iban a escribir era como una conservación a través del tiempo. Hay un adagio bien famoso que nos dice que lo que no se escribe se olvida. Y Dios ordena que se escriba su palabra para que las futuras generaciones no olvidaran ese gran legado. Así que como un testamento, de hecho la Biblia se le llama testamento en su división, se le llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así que como un padre deja herencia a sus hijos y lo hace a través de un testamento, Dios nos ha dejado un legado maravilloso a través de la palabra de Dios, donde gracias a esa escritura nosotros podemos hoy ver, leer, escudriñar ese legado que Dios nos deja a través de su palabra. Así que Dios tomó todos los detalles para que nosotros también fuéramos beneficiados con su palabra. Cuán amoroso es Dios, que pensó en nosotros también. Así que cuando Dios empezó con este proceso, tanto de transmitir su mensaje al profeta como del profeta escribir, vemos que a pesar de que han pasado muchos siglos de esto, la palabra de Dios sigue siendo fresca. La palabra de Dios es como una mina.
Mientras más nosotros cavamos en ella, pues más riquezas hay allí. Mientras más nos adentramos, nuevas fronteras se acercan y vemos nuevos cuadros acerca de la palabra de Dios que antes no habíamos visto, nombres, personajes, situaciones nuevas, y vamos esclareciendo nuestra vista al estudiar, nuestra comprensión, al sumergirnos en la palabra de Dios con esa fe, con esa búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, en el desarrollo, conocemos la historia del Éxodo, Dios por medio de Moisés allí pues libera al pueblo. En el desarrollo del mismo, de este pueblo, se produjo un contacto. Vemos que el pueblo tiene contacto con Mesopotamia, con Egipto, con Canaán. De hecho, el punto geográfico donde Dios instala a su pueblo, por así decirlo, es precisamente para que todos conocieran de Dios por medio de su palabra, que el pueblo pudiera transmitir ese mensaje al mundo entero. De hecho, donde se encontraba la ubicación de Israel, por así decirlo, el pueblo de Dios, esa ubicación geográfica donde fueron allí en Canaán, ellos fueron y se instauraron, era un lugar por donde pasaba todo el mundo. Se le llama el ombligo del mundo a ese lugar, donde cada reino, cada ser humano que comerciaba podría entonces pasar por allí y podía ser beneficiado con el producto de esos testamentos, de ese testamento que Dios le había dejado al pueblo. Tristemente el pueblo no hizo eso, el pueblo no dio a conocer a Dios ni lo que Dios había hecho por medio de ellos, pero vemos sí cuál es la intención de Dios. Todos los documentos que recibieron los profetas era transmitido, ¿verdad? Recibía de Dios, el profeta escribía, y eso entonces pasaba a manos de los escribas, y los escribas eran como las copiadoras modernas, y los escribas entonces transcribían en nuevos manuscritos las profecías, podría ser, o el mensaje, todo llegaba a la mano de los escribas que se encargaban de reproducir ese documento. La profesión de un escriba era precisamente escribir. Ellos escribían, memorizaban el escrito. La primera persona que aparece con el nombre de escriba fue Esdras, en Esdras 6:7, allí se le llama escriba. Estas transcripciones se hacían en manuscritos. Con el tiempo se dañaban estos escritos. De hecho, el papel que tenemos que dura bastante, pero con las inclemencias del tiempo también se deteriora. Así que había que estar haciendo esas transcripciones por las inclemencias del tiempo y eran transcritos a otros papiros o pergaminos, que era el material que se usaba en aquellos tiempos. El papiro era fabricado de plantas que llevaban su mismo nombre, se llamaban papiros. Se usaba mayormente en el antiguo Egipto. Por otra parte, el pergamino se fabricaba con las pieles de algunos animales. Estas pieles eran tratadas, trabajadas, y se convertían en hojas finas y lisas donde se podía escribir. También se dañaban, ¿verdad? Tanto el papiro se dañaba como el pergamino y tenían que hacer transcripciones. La cultura hebrea tenía también lo que es la tradición oral. Ellos usaban esto, es decir, el padre tenía la responsabilidad de transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios, las genealogías, todo debía enseñarlo al hijo y el hijo debía memorizarlo. Según Jerónimo, que fue un famoso historiador que vivió entre el año 340 al 420 después de Cristo, él vivió también en Palestina y él decía que él quedó maravillado al ver cómo judíos de la época
Podían citar todos los nombres registrados en los libros de las crónicas, en el mismo orden en que se encontraban. Así que la tradición oral era algo muy importante en la cultura hebrea. Los escritos más antiguos encontrados de la Biblia fueron los que fueron encontrados en el Mar Muerto durante el siglo I y II antes de la era cristiana. Muchos pueden aludir que por haber errores, tal vez al transcribir pudieron haber errores en los nuevos papiros o los nuevos pergaminos, porque con una transcripción a otra, pues tal vez se perdió una palabra, se perdió un contexto, o simplemente no aparecía completo el pasaje. Para contestar esta duda, quiero citar a los masoretas. Los masoretas fueron un grupo distintivo de judíos que existieron entre el siglo VI y el siglo X de nuestra era. Ellos estaban muy comprometidos en la observancia de la Masora. Masora significa tradición, así que los masoretas eran cuidadores de la tradición. Este grupo especial dio continuidad al trabajo de los antiguos escribas. Pero los masoretas no solo escribían el texto con fidelidad, sino que ellos contaban antes de escribir el número de palabras que había en el escrito. Anotaban ese número de palabras, de modo que cuando se escribía una nueva copia, se contaba el número de palabras, y si no coincidía con el original, entonces había que hacer una revisión y había que hacer un nuevo manuscrito, escribirlo en papiro o en un pergamino. Así que ese cuidado sistemático de las palabras se cuidó muy bien. De este modo era revisado el escrito para que no hubiera allí ningún margen de error. Así que los masoretas hicieron un trabajo excepcional. Por ese trabajo grande de los masoretas, que Dios usó a los masoretas de hecho, podemos ver nosotros cómo no se perdió el mensaje, sino que el mensaje tenía una fidelidad impresionante, porque se contaba matemáticamente todas las letras que habían allí, y entonces había que transcribir, y no solo transcribir y ver, oh, si el mensaje es perfecto, sino que había que hacer un conteo, y había que comparar letra con letra, palabra con palabra, y entonces después que coincidía todo, el número era correcto, entonces se daba como fidedigno esa copia. Así que vemos una confianza que nos brindan el texto, la Biblia, en su cuidado a través de la historia. Vemos cómo ha sobrevivido con este trabajo tan maravilloso que hicieron los masoretas. Así que vemos acá que la palabra de Dios llega a nosotros por medios sobrenaturales, divinos. Por ejemplo, al igual que Cristo cuando estuvo en la tierra fue el vivo ejemplo de cómo el creyente debe aprender, debe memorizar, debe aplicar la palabra de Dios. Aunque toda la palabra está enfocada en Cristo, el mismo Cristo dio testimonio de esto. Se necesita la Biblia para nosotros entender cómo es el plan de Dios, pero se debe ir con fe. Se debe ir con fe por el simple hecho de que Dios es quien la da. Cristo dijo, ellas dan testimonio de mí. En Juan 5:39. Vemos el amor de Dios en darnos la Biblia, en darnos a su Hijo. ¿Cuánto interés tiene Dios en que realmente nosotros podamos ser salvos? Gracias a Dios por ese amor abnegado. Aparecen también personajes que, como cité, en la tradición histórica era algo común que los jóvenes supieran recitar de memoria la palabra de Dios, como en el caso del joven Timoteo, que Pablo allí le diría en 2 Timoteo 3:15, que desde niño ha sabido o ha conocido las sagradas escrituras,
cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que vemos que Timoteo conocía desde niño, tenía una instrucción fiel. Tal vez uno de los grandes problemas que hemos presentado en el temor de Dios, en el daño de la sociedad, de las familias, es precisamente porque no ha existido en nosotros una tradición histórica, una tradición como, como tenían aquellos padres de familia, una tradición oral, me refiero, de que ellos sí sabían la palabra de Dios y se encargaban de que sus hijos la conocieran. De por sí eso era un legado grande, porque a la hora del muchacho hacer cualquier cosa, ya tenía en su mente, en su corazón, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un efecto en nosotros transformador. Así que podemos ver acá que se debe ir con fe, con confianza, pero se debe conocer lo que dice la palabra de Dios. Y cuánta ignorancia hay de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está en todos lados, está en todas partes, muy asequible la palabra de Dios en el tiempo, me atrevo a decir. Cuanto más acceso tenemos a la palabra de Dios, es precisamente en el tiempo en que estamos, donde la palabra de Dios está en todas partes, en todos lados. Así que para nosotros interpretar la palabra de Dios, debemos ir a ella primeramente con amor. Debemos sentir amor por la palabra de Dios, que ella misma testifica que es la verdad. Juan 17:17 dice allí: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Así que se debe ir en busca de esa verdad, pero se debe ir con amor, se debe ir con fe, se debe ir a Dios de esta manera. Debe existir amor hacia Dios, hacia su palabra. Y eso se logra por medio de una relación diaria, una relación de estudio, de búsqueda, de oración. Pedir a Dios que asista en el estudio, abra el entendimiento. Así que hay que tomar tiempo en nuestra vida agitada para escudriñar la palabra de Dios. Pídele a Dios que abra tu entendimiento. Es el mensaje de Dios a la humanidad en su palabra. Es por medio de ella que Dios nos habla, que Dios nos muestra su plan. Así que en toda biblioteca debe existir un ejemplar de la Biblia, no empolvado. El libro más estudiado debiera ser la Biblia en cualquier biblioteca. Sin importar la profesión que busquemos, es importante saber qué dice Dios, cómo lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Así que debemos entender eso, debemos entender la hermenéutica de Dios en ese sentido. Y cuando usted vaya a estudiar su Biblia, es bueno tener algunos ejemplares diferentes. Es bueno tener un diccionario bíblico también, una concordancia. Es bueno tenerla para entender el texto. Muchas veces una traducción, pues nos da un cuadro, pero si tenemos diferentes traducciones, todas las que podamos, entonces en ese contexto podemos sacarle más provecho. Debemos tener comentarios bíblicos, debemos tener diccionarios bíblicos y debemos tener concordancias. Y si es posible tener varios ejemplares diferentes de la Biblia, a la hora del estudio usted puede extraer más beneficios. Recordemos que la Biblia no se escribió ni en inglés ni en español. La Biblia se escribe en el idioma hebreo, en el idioma griego y algunas porciones en el idioma arameo. Así que busquemos la forma de sacar provecho a la Biblia, de estudiarla, pero aparte de todas las herramientas que podamos tener, lo más importante es sentir amor por ese testamento, así como un padre que le amaba, que trabajó duro por darle un futuro distinto y le deja un testamento en el cual su vida puede cambiar para bien. Así Dios trabajó duro por nosotros en el plan de salvación y Dios nos dejó estos dos testamentos. No solo nos dejó uno, Dios nos deja dos con el propósito de que nosotros podamos reunirnos con Él, podamos
conocerlo a Él, que nuestra vida sea impactada por su mensaje, por esos testamentos tan hermosos que Dios nos deja a nosotros. Así que Dios nos ha dejado su gran revelación y vemos una revelación marcada. Dios nos deja esa revelación por medio de la naturaleza. Bien dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios, ver un atardecer, ver un amanecer, ver la primavera. Qué hermoso ver los animales en el campo. También Dios nos deja su gran revelación por medio de su palabra, donde vemos una historia humana desde el principio al fin, en medio de un conflicto cósmico, un Dios amoroso que nos llama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener esa vida eterna. No se pueda separar jamás de su Dios, ni de sus seres amados, ni de sus amigos. Así que toda persona debe buscar ese ejemplar de la Biblia, debe buscar ese espacio de estudio y debe también comunicar ese mensaje a otras personas. Es el mensaje de Dios y el mensaje de Dios no es para una sola persona, no es para los buenos, no es para los malos, es para toda la humanidad. Todo lo que Dios hizo es para toda la descendencia de Adán. Así que espero en el nombre de Cristo que se le pueda sacar el mayor de los provechos a este repaso y le empecemos a dar el valor que la palabra de Dios merece en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro estilo de vida. Dejemos que la palabra de Dios se convierta en un tipo de sedazo donde pueda filtrar nuestro carácter y nosotros podamos atesorarla, podamos repetirla, memorizar sus versos, sus textos, salmos, las profecías, que la palabra de Dios pueda ser parte de nuestra vida activa. Que Dios te bendiga, amigo, hermano, y que recuerda una cosa, el origen y la naturaleza de la Biblia están diseñados para ti. Es un testamento que Dios te deja para que tu vida, para que tu familia, para que tu corazón sea semejante al de Dios. Que Dios te dirija en el estudio de su palabra.